Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. Espero que estén teniendo un día fantástico. Yo soy tu nombre del canal, y estoy súper emocionado de tenerlos hoy aquí porque vamos a sumergirnos en un tema que sinceramente, me ha dejado boquiabierto. Estamos hablando de la televisión, de Turquía y de gente común y corriente que de repente se convirtió en estrella. Sí, como lo oyen. Hoy vamos a explorar la increíble historia de 10 turcos que, sin tener formación actoral, triunfaron en la pantalla chica. Olvídense de las escuelas de actuación caras, de los años de castings fallidos y de las clases interminables de improvisación. Estos individuos, con sus vidas normales y sus trabajos cotidianos, conquistaron al público turco y, en muchos casos, al mundo entero. Prepárense para conocer historias inspiradoras, divertidas y a veces, hasta un poco alocadas, de personas que demostraron que el talento puede estar oculto en el lugar más inesperado. Vamos a descubrir cómo fueron descubiertos, qué desafíos enfrentaron al principio y cómo lograron brillar en un medio tan competitivo como la televisión. Pero antes de que nos metamos de lleno en este mundo de la farándula turca, quiero pedirles un pequeño favor. Si les gusta el contenido que les traigo cada semana, si disfrutan descubriendo historias curiosas y si quieren seguir aprendiendo conmigo, no olviden suscribirse al canal. Activen la campanita para no perderse ni un solo vídeo y, por supuesto, dejen su like si este tema les interesa. Su apoyo es fundamental para que este canal siga creciendo y trayéndoles contenido de calidad. Ahora sí, vamos a conocer a estos 10 turcos que triunfaron en la televisión sin ser actores profesionales. Empecemos este viaje con un nombre que quizás les suene, especialmente si son fans de las series turcas que han arrasado en Latinoamérica y España, Cansu Dere. Sí, la mismísima Cansu Dere, la protagonista de éxitos como Sila, Ezel e Infiel. Lo que muchos no saben es que Cansu no empezó su carrera como actriz. De hecho, es licenciada en arqueología. Imagínense pasar de excavar ruinas antiguas a protagonizar dramas televisivos de máxima audiencia. Cansu Dere comenzó su andadura en el mundo del espectáculo como modelo. Ganó el concurso de Miss Turquía en 2000, aunque no pudo participar en Miss Universo por problemas políticos entre Turquía y Chipre. A pesar de este contratiempo, su belleza y carisma la abrieron puertas en el mundo del modelaje, donde trabajó durante varios años. Fue precisamente en ese entorno donde la descubrieron para la televisión. Su primer papel importante fue en la serie Alacakaranlık en 2003. Aunque no tenía experiencia actoral, su presencia frente a la cámara era innegable. Su belleza, combinada con una naturalidad sorprendente, la hicieron destacar rápidamente. A partir de ahí, su carrera despegó y se convirtió en una de las actrices más queridas y respetadas de Turquía. Es un ejemplo perfecto de cómo la belleza y la determinación, junto con una pizca de suerte, pueden abrirte caminos inesperados. Nuestro siguiente protagonista es Erkan Petekkaya. Seguro que lo recuerdan por su papel en Öyle Bir Gece Zaman Ki Como Pasa el Tiempo, una serie que conmovió a millones de personas en todo el mundo. Erkan, al igual que Cansu, tampoco tenía formación actoral. Él estudió en la Facultad de Teatro de la Universidad Anadolu, pero nunca ejerció como actor profesional antes de debutar en televisión. Su camino fue un poco diferente. Antes de saltar a la fama, Erkan trabajaba como dueño de un bar. Sí, así como lo oyen. Imagínense estar sirviendo copas una noche y, de repente, recibir una oferta para protagonizar una serie de televisión. Su carisma y su facilidad para conectar con la gente, que seguramente desarrolló atendiendo a sus clientes en el bar, llamaron la atención de un productor que lo invitó a hacer una prueba. Y el resto, como dicen, es historia. Erkan demostró tener un talento natural para la actuación, una capacidad innata para meterse en la piel de sus personajes. Su interpretación en Öyle Bir Gece Zaman Ki fue tan convincente que lo catapultó a la fama y lo convirtió en uno de los actores más solicitados de Turquía. Su historia nos enseña que a veces el destino tiene preparado para nosotros un camino completamente diferente al que habíamos imaginado. Ahora vamos a hablar de Demet Özdemir. Esta joven actriz es conocida por sus papeles en comedias románticas como Erkencikus, Pájaro Madrugador, y Doğduğun Ev Kaderindir, El hogar donde naciste es tu destino. Demet, a diferencia de Cansu y Erkan, tenía una pasión por el baile desde muy joven. De hecho, empezó su carrera como bailarina de respaldo para varios cantantes famosos en Turquía. Su energía y su talento para el baile la llevaron a formar parte del grupo de animación del Anadolu Efes, uno de los equipos de baloncesto más importantes de Turquía.
Fue precisamente en ese entorno, frente a miles de personas, donde Demet aprendió a desenvolverse en el escenario y a conectar con el público. Su carisma y su belleza no pasaron desapercibidos para los productores de televisión, quienes la invitaron a participar en castings para diferentes series. Su primera gran oportunidad llegó con la serie Sanabir S.R. Berezeim, Te voy a dar un secreto, donde demostró que, además de bailar, también tenía talento para la actuación. A partir de ahí su carrera despegó y se convirtió en una de las actrices jóvenes más populares de Turquía. Demet es un ejemplo de cómo la perseverancia y la pasión por lo que haces pueden abrirte puertas inesperadas, incluso en un mundo tan competitivo como el de la televisión. Nuestro siguiente nombre en la lista es el de Burak Özçivit. Este actor, famoso por sus papeles en series como Muhteşem YZYL, El siglo magnífico, y Kara Sevda, Amor eterno, es considerado uno de los hombres más guapos de Turquía. Sin embargo, antes de convertirse en actor, Burak era modelo. Burak Özçivit ganó el concurso de Mejor Modelo de Turquía en 2005 y quedó segundo en el concurso de Mejor Modelo del Mundo ese mismo año. Su atractivo físico y su presencia frente a la cámara le abrieron las puertas del mundo de la moda, donde trabajó durante varios años. Fue precisamente en ese entorno donde lo descubrieron para la televisión. Su primer papel importante fue en la serie Exi 18 en 2006. Aunque no tenía experiencia actoral, su belleza y su carisma lo hicieron destacar rápidamente. Su popularidad creció exponencialmente con su participación en Muhteşem YZYL, donde interpretó al guerrero Vali Bey. A partir de ahí su carrera se consolidó y se convirtió en uno de los actores más populares y exitosos de Turquía. Su historia es un claro ejemplo de cómo la belleza puede ser una herramienta poderosa para abrirse camino en el mundo del espectáculo, pero también requiere talento y dedicación para mantenerse en la cima. Ahora vamos a hablar de Azal Kaya. Esta talentosa actriz es conocida por sus papeles en series como Aşk Memnu, Amor prohibido, y Anferia Koydum, Llamé a Feria. Azal, al igual que Demet Özdemir, tampoco tenía formación actoral formal. Ella asistió a clases de teatro desde muy joven, pero nunca consideró seriamente dedicarse a la actuación de manera profesional. Antes de saltar a la fama, Azal trabajaba como traductora. Sí, así como lo oyen. Ella es bilingüe en turco e italiano y trabajaba traduciendo documentos y libros. Su dominio de los idiomas y su interés por la cultura la llevaron a viajar por diferentes países, donde conoció a gente de todo el mundo. Fue precisamente en uno de esos viajes donde la animaron a probar suerte en la actuación. Su primer papel importante fue en la serie Genco en 2007. Aunque no tenía experiencia profesional, su talento natural y su capacidad para conectar con el público la hicieron destacar rápidamente. A partir de ahí su carrera despegó y se convirtió en una de las actrices más queridas y respetadas de Turquía. Azal es un ejemplo de cómo la curiosidad, la pasión por aprender y la apertura a nuevas experiencias pueden abrirte caminos inesperados. Nuestro siguiente protagonista es Kıvanç Tatlıtuğ. Este actor, considerado uno de los galanes más importantes de Turquía, es conocido por sus papeles en series como Aşk Memnu, Amor prohibido, y Kuzey Güney, Norte Sur. Kıvanç, al igual que Burak Özçivit, comenzó su carrera como modelo. Kıvanç Tatlıtuğ ganó el concurso de Mejor Modelo de Turquía en 2002 y quedó segundo en el concurso de Mejor Modelo del Mundo ese mismo año. Su atractivo físico y su presencia frente a la cámara lo convirtieron en uno de los modelos más solicitados de Turquía. Fue precisamente en ese entorno donde lo descubrieron para la televisión. Su primer papel importante fue en la serie Gümüş en 2005. Aunque no tenía experiencia actoral, su belleza y su carisma lo hicieron destacar rápidamente. Su popularidad creció exponencialmente con su participación en Aşk Memnu, donde interpretó al seductor Belul. A partir de ahí su carrera se consolidó y se convirtió en uno de los actores más populares y exitosos de Turquía. Kıvanç es un ejemplo de cómo la belleza puede ser una herramienta poderosa para abrirse camino en el mundo del espectáculo, pero también requiere talento, dedicación y la capacidad de reinventarse constantemente para mantenerse en la cima. Él ha demostrado ser un actor versátil, capaz de interpretar tanto roles románticos como personajes más complejos y dramáticos. Ahora vamos a hablar de Beren Saat. Esta talentosa actriz es conocida por sus papeles en series como Aşk Memnu, Amor prohibido, y Fatmagül'ün Suçu. ¿Qué culpa tiene Fatmagül? Beren, al igual que Azal Kaya, tampoco tenía formación actoral formal.
Ella estudiaba Administración de Empresas en la Universidad Baskent de Ankara. Antes de saltar a la fama, Beren participó en un concurso de talentos llamado Türkiye'nin İlkler Est. Reyes de Turquía. Aunque no ganó el concurso, su talento y su belleza llamaron la atención de la famosa directora de casting Tomris Hiritlioğlu, quien la invitó a participar en su serie Akmza Olumbar, La muerte está en nuestro amor. A partir de ahí su carrera despegó y se convirtió en una de las actrices más queridas y respetadas de Turquía. Beren es un ejemplo de cómo participar en un concurso de talentos puede abrirte puertas inesperadas, incluso si no ganas. Su historia nos enseña que lo importante es aprovechar las oportunidades que se te presentan y demostrar tu talento. Nuestro siguiente nombre en la lista es el de Engin Akyurek. Este actor, famoso por sus papeles en series como Fatmagul'un Suku ¿Qué culpa tiene Fatmagul? Y Cara para Aşk, Dinero sucio y amor, es considerado uno de los actores más talentosos de Turquía. Engin, al igual que Beren Saat, participó en el concurso de talentos Türkiye'nin İlkler Estrellas de Turquía. Engin Akyurek ganó el concurso de Türkiye'nin İlkler en 2004. Su talento y su carisma lo convirtieron en uno de los favoritos del público y del jurado. Después de ganar el concurso, recibió varias ofertas para participar en series de televisión. Su primer papel importante fue en la serie Yaban Damat, El novio extranjero, en 2004. A partir de ahí su carrera despegó y se convirtió en uno de los actores más populares y exitosos de Turquía. Engin es un ejemplo de cómo ganar un concurso de talentos puede ser el trampolín perfecto para iniciar una carrera en el mundo del espectáculo. Su historia nos enseña que lo importante es tener talento, perseverancia y la capacidad de aprovechar las oportunidades que se te presentan. Ahora vamos a hablar de Serine Sarıkaya. Esta joven actriz es conocida por sus papeles en series como Lale Devri, La era de los tulipanes, y Medcezir Marea. Serine, al igual que Burak Özçivit y Kıvanç Tatlıtuğ, comenzó su carrera como modelo. Serine Sarıkaya participó en el concurso de Miss Turquía, en 2010 y quedó en segundo lugar. Su belleza y su carisma la convirtieron en una de las favoritas del público. Después del concurso, recibió varias ofertas para participar en series de televisión. Su primer papel importante fue en la serie Peri Masal Cuento de Hadas, en 2008. A partir de ahí su carrera despegó y se convirtió en una de las actrices jóvenes más populares y exitosas de Turquía. Serine es un ejemplo de cómo participar en un concurso de belleza puede abrirte puertas inesperadas, incluso si no ganas. Su historia nos enseña que lo importante es tener confianza en ti misma, perseverancia y la capacidad de aprovechar las oportunidades que se te presentan. Finalmente vamos a hablar de Aras Bulut İynemli. Este talentoso actor es conocido por sus papeles en series como Öyle Bir Gece Zamanki, Como pasa el tiempo, y Kukur el hoyo. Aras, a diferencia de muchos de los nombres que hemos mencionado, no comenzó su carrera ni como modelo ni participando en concursos de talentos. Antes de saltar a la fama, Aras estudiaba ingeniería aeronáutica en la Universidad Técnica de Estambul. Sí, así como lo oyen. Un futuro ingeniero aeronáutico que de repente se convirtió en estrella de televisión. Su pasión por la actuación lo llevó a participar en obras de teatro universitarias y a tomar clases de actuación por su cuenta. Su talento y su dedicación llamaron la atención de un director de casting que lo invitó a participar en la serie Öyle Bir Gece Zamanki. Su interpretación en la serie fue tan convincente que lo catapultó a la fama y lo convirtió en uno de los actores más solicitados de Turquía. Aras es un ejemplo de cómo la pasión por lo que haces, la dedicación y el trabajo duro pueden llevarte a alcanzar tus sueños, incluso si no sigues el camino tradicional. Así que ahí lo tienen, 10 historias increíbles de turcos que triunfaron en la televisión sin ser actores profesionales. Cada uno de ellos tiene una historia única, pero todos comparten algo en común: talento, perseverancia y una gran dosis de suerte. Estas historias nos demuestran que a veces, el destino tiene preparado para nosotros un camino completamente diferente al que habíamos imaginado, y que nunca es tarde para perseguir nuestros sueños. Hemos visto cómo una arqueóloga se convirtió en una de las actrices más importantes de Turquía, cómo el dueño de un bar conquistó la pantalla chica, cómo una bailarina de respaldo se transformó en una estrella de comedias románticas y cómo un futuro ingeniero aeronáutico se consagró como uno de los actores más talentosos de su generación. Estas historias son inspiradoras y nos recuerdan que el talento puede estar oculto en el lugar más inesperado.
Espero que hayan disfrutado de este viaje por el mundo de la farándula turca y que estas historias los hayan inspirado a perseguir sus propios sueños, sin importar cuáles sean. Recuerden que nunca es tarde para cambiar de rumbo y que el éxito no siempre sigue un camino predecible. Quiero agradecerles de todo corazón por haber visto este vídeo hasta el final. Su apoyo significa mucho para mí y me motiva a seguir creando contenido de calidad para ustedes. Ahora me gustaría saber qué piensan ustedes. ¿Cuál de estas historias les pareció más inspiradora? ¿Conocían a alguno de estos actores antes de ver este vídeo? ¿Les gustaría que hiciera más vídeos sobre actores y actrices que triunfaron sin tener formación actoral? Déjenme sus comentarios abajo, me encanta leerlos y responderles. Y por supuesto, si les gustó este vídeo, no olviden darle like, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para no perderse ni un solo vídeo nuevo. Nos vemos en el próximo vídeo. Que tengan un día fantástico. Adiós.